Mi nombre es Jaime Alcerreca, arquitecto de profesión, y voy a contarles sobre mi participación en la nueva construcción del nuevo aeropuerto de Cochabamba en la participación de la fase ejecutiva. El proyecto tiene como antecedentes un concurso de anteproyectos que fueron, licitado, un concurso de ideas, un concurso de proyectos donde se inscribieron 5 colegas arquitectos que ganaron, la parte de anteproyecto, y a partir de ahí se inicia un proceso de consolidación de una empresa italiana, con contraparte italiana, que se denominó un consorcio Federici Impresit ICE, donde la contraparte italiana era la Impregilo, una transnacional, una de las más grandes del mundo, que dio el soporte técnico a la ICE Ingenieros de parte de Bolivia, liderizada a veces por el ingeniero Julio León Prado. El proyecto de construcción en realidad se inicia en 1995 en la tercera fase del aeropuerto, vale decir las obras civiles de la terminal y la torre de control, porque anteriormente se había estado trabajando en todo lo que son las calles de rodaje, el equipamiento propio, de la aeronáutica, y la etapa final era la etapa de la construcción del equipamiento civil arquitectónico en lo que es la terminal y la torre de control. Bien, respecto a la parte ejecutiva, se tenía como punto inicial el anteproyecto arquitectónico, que en realidad fue modificándose, no sustancialmente, pero se hizo ejecutivo el proyecto en relación al sistema constructivo que se iba a emplear. Y la primera tarea fue geometrizar toda la estructura, toda la parte geométrica, la idea primigenia del proyecto, que estaba plasmada en el concurso que ganaron los arquitectos Ayaviri, Valderrama, estaba el arquitecto Darío Canseco y el arquitecto de la línea A, Cornejo, los 4 arquitectos, que participaron en la etapa de anteproyecto, y se tuvo algunas reuniones, más que todo con la parte ejecutiva, y se empezó con la geometrización de la estructura, y a partir de ahí con los suficientes cálculos, para adecuar a un sistema constructivo la geometría que tenía este proyecto. Y es el caso en que se va conformando una oficina de arquitectura en el consorcio, liderizada por el arquitecto Javier Gil. Y inicialmente yo había entrado en la primera etapa de la construcción del aeropuerto como obra civil. Estaba el arquitecto Santiago Jofré, compañero de trabajo, y mi persona, donde éramos 3 inicialmente, y posteriormente se incluyen al proyecto los arquitectos Ayaviri y Valderrama como supervisores, de la parte del anteproyecto, supervisores arquitectónicos de la parte del anteproyecto, ya en la etapa ejecutiva, que iban a controlar, el desarrollo de todo lo que había sido su proyecto, ya contratados por la ICE Federici ICE. Es interesante la experiencia porque se va adecuando un anteproyecto arquitectónico a un proyecto ejecutivo. Entonces sucede que al hacer ejecutivo un proyecto, toda la parte geométrica, al adecuarla a un sistema constructivo, empiezan a saltar, algunos errores de anteproyecto al adecuar al sistema constructivo. Tal es el caso de los arcos centrales, por ejemplo, que tenían que trabajar en un sistema lógico, estructural, por arranque, ¿cierto? Donde los momentos mayores estaban en la parte inicial parte frontal del aeropuerto, y el arranque, de acuerdo a cálculo, tenía que salir muy, muy grande, muy esbelto, ¿cierto? Iba a ser por lo menos la tercera parte del aeropuerto. Entonces, ¿qué sucede? Se cambia la estructura a un sistema no de arranque del arco, sino más bien en un sentido perpendicular, donde la estructura queda supeditada, a la forma inicial del aeropuerto. Y ese tipo de experiencias, de cálculo, de diseño y de geometrización de todo lo que fue la etapa de anteproyecto, permitieron al equipo, en este caso de la ICE, donde yo estaba participando,
entrar a lo que es la adecuación de un anteproyecto a un sistema constructivo, en base a los requisitos y premisas tecnológicas que tiene el sistema. Y a partir de del diseño estructural, la experiencia tiene una fase de acabados en cerramientos con una transnacional importante, la Impregilo, que nos trajo todo el know-how, de lo que era la carpintería metálica. Y bueno, lo que particularmente como arquitecto formado en una universidad pública, que tiene una idea, muy amplia de lo que es la arquitectura, pude ver el contraste con los arquitectos formados en otras sociedades que tienen especialidades muy particulares. El caso de los geómetras italianos, por ejemplo, ¿no? Este señor de la Impregilo que les cuento era un arquitecto geómetra, que así se los denominaba, que era especialista en cerramientos y una subespecialidad en cerramientos en carpintería de aluminio. Entonces él trajo una base de datos impresionante en una computadora que estaba manejando bloques con atributos insertos. Entonces lo único que hacía era acomodar de la librería de su computadora, ir armando la estructura metálica, hacía un vínculo con una planilla electrónica y tenía un presupuesto inmediato al diseño, ¿no? Entonces la primera vez que yo me incluí, hice una incursión a lo que son las famosas bases de datos gráficas ahora, es en esta experiencia, ¿no? Donde el arquitecto tenía su base de datos en su computadora, insertaba los bloques, equipaba el aeropuerto con el cerramiento y luego hacía una exportación a Excel. Y en Excel estaba el presupuesto de lo que había diseñado. Entonces, yendo con la contraparte boliviana, en este caso el equipo de arquitectos donde nosotros éramos miembros, por ejemplo, ver el tema de asoleamiento, todo el tema propio de lo que es acondicionamiento ambiental, etcétera, íbamos manejando en función de la carpintería metálica, ángulos, etcétera, un poco cruzando con una cierta idea esas veces de arquitectura bioclimática para ventilaciones cruzadas, etcétera. Entonces hacía el cambio del cerramiento, y como estaba vinculado a una planilla electrónica todo el diseño tridimensional del aeropuerto, los costos eran actualizados. Entonces fue la primera inclusión, yo creo, en Bolivia de las tecnologías de información en la arquitectura y construcción. Bueno, ahora ese detalle lo podemos ver de las bases de datos gráficas, por ejemplo, lo podemos ver en los SIGs famosos, ¿no? El Sistema de Información Geográfica, donde un plano, yo pregunto, ¿dónde está la población que tiene mayor porcentaje de ancianos en Cochabamba, por decir, si me muestran el plano, ¿no? En ese caso, ese mismo concepto estaba planteado en el edificio de la terminal, ¿no? Se podían efectuar preguntas al plano, indicando, por ejemplo, que me muestre el perfil más caro a partir de $60, por ejemplo. Entonces mostraba la pantalla, lo cambiaba por uno de 50 y se actualizaba el costo. Entonces era una manera de sistematizar la información importante, ¿no? Ese fue uno de los mayores beneficios que yo saqué particularmente en este tema del manejo de bases de datos gráficas para poder sistematizar información constructiva en un plano arquitectónico, ¿no? A partir, de lo que fue la inclusión de la carpintería metálica, que es donde ya se manejó el cerramiento de la terminal, entramos a lo que fue el diseño, ejecutivo de la torre de control. Y ahí surgió una tecnología, creo, importante en base a una evaluación de costos que hicimos en la oficina de arquitectura. Sucede que la torre de control tenía que ser vaciada con una premura de tiempo importante. No estábamos hablando de que se nos acababa el tiempo para poder entregar la terminal. Y bueno, pues teníamos que conseguir muchos equipos en el sistema tradicional de vaciado de hormigón armado, generar muchos equipos de construcción para poder cumplir en el tiempo estipulado, manejar aditivos, etcétera, aceleradores de fraguado para poder terminar rápido, ¿no? Como era la premisa. Entonces se hace una lectura por internet buscando tecnologías alternativas, de vaciado, y como la contraparte italiana ofertaba empresas que eran parte del grupo Impregilo, nos llega la oferta de una empresa que trae la tecnología del encofrado deslizante, que fue realmente creo algo nuevo en Cochabamba y en Bolivia, yo creo. Era un equipamiento de vaciado, una especie de andamios metálicos, de encofrados metálicos,
que estaban conectados a una terminal neumática hidráulica, donde a razón de 1 centímetro por segundo por minuto, iba subiendo el encofrado, y inyectores de hormigón iban vaciando y el encofrado iba subiendo y los inyectores iban vaciando. Entonces, lo que tendríamos que haber tardado unos 2 meses con un costo importante en mano de obra, digamos, tradicional, haciendo la relación de costo-beneficio, se ahorró bastante dinero y se terminó en 1 semana el vaciado de la torre de control, ¿no? Entonces fue una experiencia interesante que, adecuándonos a la tecnología actual y haciendo el uso el cálculo de costo-beneficio, inicialmente todos pensábamos que traer tecnología nueva era bastante cara, pero no fue así, ¿no? Si hacemos la relación de costo-mano de obra, la cantidad de equipos, incluso trayendo a técnicos alojados en hoteles de 5 estrellas en Cochabamba que manejaban el equipo nos salió aproximadamente un 60% de lo que es la tecnología tradicional de vaciado, ¿no? Con inyectores, etcétera. Bueno, y algo importante, digamos, en la terminal fue la inclusión de Bien, en relación a la ejecución del proyecto, tuvo que ver mucho la inclusión de la virtualización del proyecto en lo que esas veces era todavía el diseño asistido por computadora. Utilizamos un sistema CAD dentro de la plataforma AutoCAD, con la licencia respectiva, por supuesto. Como era una contraparte italiana, no podíamos trabajar con software pirata ni nada por el estilo. Y la empresa lo trajo toda la tecnología, digamos, de Autodesk para la incursión de este proyecto de manera, digamos, oficial en el manejo de CAD, ¿no? Y eso tuvo 2 fases. La primera, la de geometrización, tanto y tridimensional. La segunda, la inclusión de las bases de datos, como les comento, de otorgar atributos a los vectores, donde nos permitía efectuar preguntas, ¿no? ¿Dónde está la pieza más cara? Medir distancias. Y como teníamos geometría tridimensional, el modelo se convirtió en un proyecto 1 a 1 en la computadora. Entonces eso nos permitía medir distancias, por ejemplo, calcular asoleamiento, por ejemplo, con el tema CAD. Y no fue, digamos, utilizado el CAD esas veces como un mero dibujo, sino más bien como un plano con atributos inteligentes. Y voy a resumir de qué manera utilizamos la tecnología CAD para digamos, recibir beneficios en sentido de... La puerta, cérramela, por favor. En sentido de... utilizar a las tecnologías de información como bases de datos que nos permitan obtener respuestas, ¿no? Bueno, la primera fase, por supuesto, como les contaba en principio, era la de geometrizar el aeropuerto, ¿no? Teníamos un anteproyecto arquitectónico y de ahí entramos a lo que fue la bidimensionalización, lo llamaremos así, de lo que es el proyecto, haciendo las plantas, cortes, elevaciones, etcétera, a un nivel bidimensional, ¿no? Esa fue la primera incursión. A partir de ahí se genera un archivo tridimensional de todo lo que es la estructura, incluyendo el sistema de cimentación. Entonces se empieza a trabajar en bloques tridimensionales donde estaban las columnas generando, al alternarse con las vigas, generando los pórticos, y ese archivo nos sirvió para realizar algún tipo de emulación, por ejemplo, en el caso de estructuras, en el caso de, por ejemplo, del cálculo de las bovedillas. Esa fue una interesante experiencia. Resulta que teníamos que entregar la geometría exacta a los de Tecnopor para que nos corten los complementos de poliestireno expandido, Plastofor, para la losa alivianada. Entonces la bovedilla o las vigas tenían una característica especial, eran trapezoidales. Entonces con la bovedilla se formaba un complemento de Plastofor muy sui generis, ¿no? Porque la forma no era un rectángulo, tenía una forma trapezoidal y es más era en un arco. Entonces, como ya teníamos el modelo tridimensional, modelamos en 3 dimensiones el complemento
y las medidas exactas impresas uno a uno les dimos a los de Tecnopor para que nos fabriquen el complemento exacto. Entonces fue un uso muy funcional del CAD esas veces para tener un resultado importante, digamos, en lo que es manejo de geometría, para poder, lo hablaremos como un molde, ¿no? Para poder obtener un molde que nos dé exactitud en las medidas del material, ¿no? Después, usos, por decirles, en el diseño de los encofrados metálicos. Como el modelo estaba en 3 dimensiones, podíamos modular la cantidad exacta de material a cortar en plancha para generar los encofrados metálicos y no sufrir desperdicios que iban a encarecer el proyecto, ¿no? Entonces era interesante porque al tener un modelo real íbamos incrementando carpintería, íbamos incrementando estructuras, herramientas, acabados, etcétera, y los cómputos métricos nos iban saliendo de manera automática, porque el CAD tiene un sistema de listado de masa que me permite obtener volumetrías. Entonces es un cómputo métrico así por computador. En la parte del arco central del ingreso, es un arco, como les conté a un principio, que no está trabajando como un arco convencional, por arranque, donde los momentos principales están en las bases. Se ubican como trabaja un arco, ¿no? Porque el sistema, digamos, de esfuerzos y la longitud de luz que tenía, ese arco, los arranques iban a ser muy grandes. Y se optó por generar una especie de, digamos, de molde, de molde en la parte central que emule al arco, porque el arco no está trabajando como tal, sino está trabajando al otro lado, adecuando el proyecto a un sistema constructivo. Entonces había que diseñar, digamos, el molde para el encofrado, para el vaciado del hormigón de la parte central. Y eso fue resuelto en un sistema tridimensional, dando las medidas exactas a los cerrajeros para que nos corten los encofrados metálicos, ¿no? Entonces, fíjense, la geometría bitridimensional, tridimensional más que todo, nos dio las luces para poder ofertar, digamos, en la construcción sistemas de encofrados, sistemas constructivos que nos eviten el desperdicio. Prácticamente lo reducimos a cero, porque las medidas eran exactas. La computadora nos daba una emulación real uno a uno y bueno, íbamos sacando medidas exactas, ¿no? Y bien, en el tema de modulación, si bien este proyecto tuvo una participación, como les comenté, en un anteproyecto arquitectónico donde hubieron 4 ganadores, y eso hay que reconocerlo. Nuestra participación como arquitectos, del arquitecto Javier Gil, Santiago Jofre y la mía, fue en la parte ejecutiva. Tuvimos, digamos, incursión en alguna etapa del diseño de la torre de control, por ejemplo, ¿no? Que la habíamos ido diseñando en equipo ya esas veces, ¿no? Pero más que todo, ya en la parte ejecutiva, nuestra participación fue hacer precisamente ejecutivo el proyecto, ¿no? Ajustar medidas en base a un módulo constructivo, por ejemplo. Sucede que en la etapa de anteproyecto un ambiente tenía, por decirles, no me acuerdo exactamente, pero hablaremos de un ejemplo, de 330 por 430, ¿cierto? El material de piso no nos daba esa modulación y teníamos que haber cortado piezas para lograr que el ambiente esté, digamos, revestido con piso. Lo que hicimos fue ajustar las medidas para evitar el desperdicio. No sé si me entienden. Manejar módulos constructivos exactos en función de los herramientas para que se evite el desperdicio, ¿no? Y bueno, una vez que todo ese archivo nos había servido en la parte constructiva, se acaba el aeropuerto en un sistema virtual. Y eso fue por una coyuntura política. Resulta que el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada tenía que dejar su gestión y el aeropuerto no estaba concluido. Entonces había un correteo en la empresa para poder mostrar, ¿cierto?, como un proyecto realizado en la gestión del licenciado Gonzalo Sánchez de Lozada, y se recurrió a la virtualización del aeropuerto. Entonces hizo un show virtual, aprovechando ya el modelo tridimensional que teníamos para hacer una presentación en recorridos virtuales, mostrar cómo iba a quedar los acabados, y fue en realidad una incursión en videorealismo de lo que era el aeropuerto. Entonces fue una bonita experiencia, creo yo, como arquitecto, haber participado en un proyecto de esa magnitud, con contrapartes extranjeras, que de cierta manera a nosotros como arquitectos formados en una universidad estatal
tenemos una amplitud de conocimientos, pero no tenemos la especialización de las herramientas. Entonces, la captura de know-how que trajeron los arquitectos geómetros italianos fue importante para poder haber cruzado, digamos, la información que teníamos y poder haber generado un archivo tridimensional que no sea un mero dibujo, sino nos sirva incluso hasta la etapa final del aeropuerto para hacer la presentación virtual. Es a grandes rasgos lo que tengo que contar sobre mi participación en el aeropuerto, que yo la resumiría en algo importante, ¿no? Creo que a partir de ese proyecto mi persona genera una especialización en lo que es la virtualización de la construcción, en el tema costos y en el tema presentación, y en el tema de emulaciones, ¿no? Esa fue mi participación, digamos, en el aeropuerto. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, voy a pasar a contarles sobre la funcionalidad del aeropuerto desde un punto de vista regido, digamos, por la normativa en cuanto a la regulación de la aeronavegación. En el mundo hay una instancia que regula la aeronavegación, que es la OASI. Es una institución extranjera que vela por la seguridad y la instalación, digamos, de los equipamientos aeroportuarios, como en el caso del nuevo aeropuerto de Cochabamba, ¿no? En realidad, un aeropuerto está dividido en lo que son embarques, llegadas, servicios y equipamientos especiales, ¿cierto? Donde, digamos, sabiamente, el equipo de arquitectos que diseñaron este equipamiento dividieron en dos grandes cuerpos, lo que se llama lado aire y lado tierra, divididos equitativamente por la mitad. O sea, el aeropuerto es una mitad que va hacia el lado aire, donde llegan los aviones, salen, y lado tierra, donde está el equipamiento de, digamos, de counters, de llegada de los pasajeros, salas de espera, etc. Entonces, esa es la relación funcional más importante que tiene el aeropuerto, el lado aire y el lado tierra, ¿no? Para empezar, en el lado aire está dividido en dos grandes cuerpos, lo que es preembarque, lo que es salida y lo que es llegada, cada uno con sus salas de preembarque, ¿sí? Bueno, en realidad, con más propiedad, en el lado de salida es el preembarque, ¿no? Que está determinado por un sistema especial de filtrado, que así se llama, de filtrado del pasajero en relación al control, de acuerdo a normativa que se hace por los rayos X, el sensor de metales, etcétera, que eso está normalizado en cuanto a distancias, etcétera, ¿no? O sea, la presencia de un filtro no es casual, ¿cierto? Tiene que tener una distancia media entre lo que es el preembarque y, bueno, el abordaje al avión, ¿cierto? Y eso lo determina la normativa, ¿no? En cuanto a la terminal de salidas, el lado de salidas tiene una recepción, lo llamaremos así, un lugar de llegadas, donde el pasajero va y recibe y recoge su equipaje. Y hacia el lado tierra están los sectores, digamos, de espera de los parientes, etcétera, que vayan a recoger a sus familiares, amigos, etcétera. En el lado central hay un gran hall, un hall receptor, que más que hall receptor es distribuidor, diría yo, un espacio, es un volumen que está corroborado por el espacio, ¿cierto? Es un espacio en doble altura, donde la cubierta y el techo nos marca una relación espacial bastante clara, semánticamente, donde desde el punto de entrada uno puede ver todo el aeropuerto. Y ese es uno de los mayores logros, creo, espaciales, funcionales que han tenido los arquitectos que han diseñado esto. Ustedes saben que un equipamiento público, cuanto menos letreros existan, es más funcional. Y esa es la semiótica de la buena arquitectura, ¿cierto? Donde uno ingresa a un lugar y tiene que poder ver todos los sectores, identificar en una lectura visual rápida todos los sectores visuales que compone un equipamiento, ¿cierto? O sea, tengo que ver dónde es la terminal de salida, dónde es la terminal de llegada, ¿cierto? Y en este proyecto se cumple, creo, esa relación. Es uno de los mayores logros, ¿no? Entonces, me refiero al espacio central, donde el pasajero entra y sabe dónde se va a dirigir, ¿no? Entrando a la derecha hay un equipamiento en un restaurante, ¿no? Un restaurante
con características grandes. Y a la izquierda hay otro equipamiento en la terminal de llegadas, ¿cierto? Que existe, bueno, ahora está licitado y está la Brazilian Coffee, creo, ¿no? Ahí trabajando. Inicialmente estaba la Burger King en el restaurante grande. No sé qué había pasado, parece que es ahora otra empresa la que se hace cargo, ¿no? Obviamente, todo este sector del lado tierra, lado aire, tiene el suficiente equipamiento en cuanto a baterías de baños, dimensionadas convenientemente de acuerdo al número de usuarios, ¿sí? Entonces, eso se respetó, obviamente, de la etapa del anteproyecto. Y lo que hay que reconocer es la consecuencia, digamos, que se tiene en bajantes de baños. O sea, todos los baños, excepción de algunos que no son de importancia, digamos, están uno sobre otro, ¿no? Entonces hay continuidad vertical en lo que es la instalación, digamos, sanitaria y de agua para la parte de equipamiento en baños, ¿no? Esa es un tanto a grandes rasgos la parte funcional, digamos, mayor, macro de lo que es el aeropuerto. Obviamente tiene equipamientos tales como concesiones, por ejemplo, ¿no? Que es lo que no está funcionando, creo, por un sistema de marketing adecuado actualmente por la administración que es ABSA. En el mezanine y en la parte, en el último piso, ¿cierto? Y en la parte alta, digo, hay un espacio diseñado para las famosas concesiones, que son los duty free de algunos otros aeropuertos de otras ciudades, ¿no? Es un lugar donde los pasajeros que llegan y salen pueden comprar, digamos, mercadería liberada de impuestos, por eso se llama duty free, ¿no? Es un lugar donde se vende souvenirs, elementos propios de la región o bien algunos elementos de cosmética, ropa, liberada de impuestos y por tanto más económica. Hay en todos los aeropuertos del mundo. Y también se pensó en el espacio ese para el aeropuerto, pero lamentablemente no está funcionando. No hay muchos sectores, excepto la planta baja, que creo que se ha tenido que improvisar. Estimo yo que por alguna relación, digamos, de acceso, ¿no? Habría que analizar, ya que ustedes están involucrados en este trabajo, por qué la parte superior no es tan alto el flujo como en la parte inferior, en la parte de la planta baja. ¿Será que las escaleras no están convenientemente dimensionadas? ¿O las personas no tenemos, digamos, lo llamaremos en términos culturales, de subir gradas para ir a un duty free, digamos, ¿no? A ver qué pasa en un segundo piso, preferimos quedarnos en la planta baja. Entonces es un tema interesante de análisis de comportamiento psicológico y social, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con el público? En la parte inferior hay elementos de servicio, por ejemplo, en lo que es venta de algunos insumos, pero no funciona en la parte superior, ¿no? Y este tema de la grada me parece que es el elemento que puede estar filtrando eso, ¿no? Si hubieran existido de repente 2 gradas o la grada hubiera estado al medio, protagónicamente, de repente hubiera invitado a ingresar al público y la parte de arriba hubiera funcionado, ¿no ven? O sea, hay un elemento a considerar. Ahora, en lo que es el equipamiento, los counters que están en la parte central, digamos, de entrada están los counters, donde uno entrega su equipaje y, bueno, para el viaje correspondiente. Ese es un equipamiento importante y tiene unas 2 salas VIPs, ¿no? Para personas importantes, tema de artistas que llegan, etcétera. Tienen un espacio bastante importante, digamos, acá para personalidades, ¿no? Hay una carceleta, por si acaso, ¿no? Es un lugar donde, digamos, hay algún problema con la policía, hay un sector donde se los pueden encerrar o se han portado mal, ¿no? Es una carceleta que está ahí abajo. Tiene equipamientos importantes, bueno, y obviamente el restaurante tiene la cocina, etcétera. Son equipamientos convencionales, digamos, ¿no? Pero el mayor, creo, impacto de lo que es un proyecto con esas características es la división equitativa que se hace lado aire y lado tierra, divididos en partes iguales donde uno es salida y otros llegadas, ¿no? En el tema de instalaciones, como es un aeropuerto, tiene muchas instalaciones especiales en el tema de radiocomunicación, en el tema de sensores, etcétera, donde todo se ha pensado digamos, la instalación se pensó en la cubierta.
Entonces, el sistema de instalaciones está dividido y está previsto, planificado, digámoslo así, en un sistema de bandejas que conducen a todo lo que es la instalación. Y aquí tuvo un papel importante Fenco, la empresa que provee de insumos eléctricos. Diseñaron las bandejas, pero es impresionante, ¿no? Habría que ver sin los cielos falsos. Es un sector donde hay sin fin de cables de todos los colores que están siendo conducidos por bandejas portantes de toda la instalación. Shafts de instalaciones, por supuesto que hay, ¿no? Y la parte de instalaciones, por supuesto, tenía que haber sido cubierta, tapada estéticamente con algo. Y se recurrió a placas metálicas italianas que hacen un diseño de cielo falso suspendido. Es el famoso cielo falso flotante que está colgado, ¿no? Y es interesante porque hay acceso el rato que uno necesite hacer un arreglo, digamos un mantenimiento en la instalación, se quita una placa y se accede al lugar, porque todo esto está trabajado en plano as-built. Es importante comentarles esto, ¿no? Una vez que se terminó la construcción, el equipo de arquitectos se dedicó a hacer una consultoría en lo que son los planos as-built, o sea, todo lo que está construido. Una cosa es el anteproyecto, otra cosa es el proyecto ejecutivo, y una vez construido se hace un relevamiento para generar los planos as-built, quiere decir después de la construcción, as-built, ¿no? Por supuesto hay un relevamiento de todo lo que es la ingeniería eléctrica, la ingeniería sanitaria, etcétera, y todos los planos y todos los lugares que llevan instalaciones están identificados por coordenadas, cosa de que si yo tengo un problema pueda acceder vía cielo falso, o sea, destapo, ¿cierto? E ingreso a lo que es la instalación, está totalmente identificado, ¿no? Ese es el tema del tema de instalaciones. La seguridad. En cuanto a la seguridad, digamos, se pensó en un sistema de antiincendios con sprinklers. Están previstos sprinklers, que son, digamos, elementos a una suerte de regaderas que funcionan ante una presencia de humo, ¿no? Un sensor que detecta humo, más allá de un cigarro, por supuesto, ¿no? Entonces, si hay humo de cantidades importantes, los sprinklers se activan automáticamente, ¿no? Es un sistema de regaderas, llamémoslo así, como unas duchas que están dispuestas en todo el cielo falso, donde se activa en función a un posible incendio. ¿Son visibles? Creo que no son visibles, están situadas en lugares estratégicos, ¿no? Como les digo, la aeronavegación tiene un sistema muy especial de normativa, ¿no? La OASI, que es la que determina esto, ¿no? Y bueno, entrando un poco el tema de equipamiento, se había pensado inicialmente en generar un sistema artificial de ventilación, ¿no? Manejar, digamos, termocontroladores de temperatura, etcétera, ¿no? Pero más bien se sugirió, y eso fue, creo, un acierto de todo el equipo que trabajamos allá, manejarnos bajo un principio bioclimático. Por tanto, la ventilación es cruzada, ventana aquí, ventana al frente, y hay una ventilación constante que nos está permitiendo un flujo y renovación importante de aire, y así prescindiendo de lo que es la instalación artificial, que me consume energía, etcétera, ¿no? Otro detalle importante respecto al tema bioclimático, si ustedes se fijan en la parte central, hay una especie de visera que está relacionada al arco, ¿cierto? El arco central tiene una especie de visera, un volado, que me está tapando toda la carpintería metálica al hall central. Entonces, este espacio de la visera, del volado, tenía que haber sido diseñado en función del ángulo solar en la época más inconveniente del año, de acuerdo a la orientación. Entonces, obviamente, ahí también se manejó el sistema tridimensional. Hicimos una disposición en cuanto a longitud, latitud y elevación del modelo. Hicimos la proyección solar correspondiente y vimos en la época más desfavorable hasta dónde iba a entrar el sol. ¿Me entienden? Entonces, de acuerdo a esa orientación, el sol nos ingresaba, bueno, por supuesto, hasta los counters, ¿no? Y el diseño de la visera, del volado, está en relación al ángulo solar en la época más
desfavorable del año, ¿no? Entonces ese fue otro, digamos, otro producto muy funcional de un sistema, ¿no?